biología viene de bios, vida, y de logos, que significa estudios. Entonces, la biología es la ciencia que estudia la vida, pero hay mucho más que eso. Esta abarca desde el nivel molecular hasta ecosistemas enteros, temas como el comportamiento de los animales, las plantas, incluso del ser humano. También sobre esas diferentes problemáticas que hoy tiene el mundo, como el cambio climático y la contaminación ambiental. Pero nos vamos a centrar en uno, y es el origen y la diversificación de las especies a lo largo del tiempo. ¿Cómo se originaron todas estas especies y su evolución a lo largo del tiempo? Ok, bueno, mira, es relativo, pero yo me apoyo en una teoría que fue muy controversia en la propuesta de Charles Darwin, que es fundamentalmente conocido por su teoría de la evolución mediante la selección natural. En su libro El origen de la especie de 1959, su trabajo revolucionó el campo de la biología al proponer que las especies cambian a lo largo del tiempo. Como resultado tenemos la selección natural, donde las características más ventajosas para la supervivencia de producción que se transmiten a las generaciones futuras. Esto proporciona que la explicación coherente y basada en evidencia para la diversidad de la vida en la Tierra y es la base de la biología evolutiva moderna. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo influye la epistemología en la biología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere. Puede estar relacionada con la biología en varios aspectos. Por ejemplo, la epistemología puede influir en cómo los biólogos diseñan experimentos, interpretan datos y construyen teorías sobre el fenómeno biológico. Además, estas discusiones epistemológicas pueden dar una validez y la finalidad de los métodos utilizados en la investigación biológica. En resumen, la epistemología puede ayudar a comprender cómo se produce el conocimiento en la biología y cómo se justifica y se valida ese conocimiento. Método científico. Bueno, en el trabajo de Darwin sobre el origen de las especies implicó la observación meticulosa de la naturaleza, la recopilación de datos empíricos y la formulación de hipótesis que sometieron a pruebas rigurosas este enfoque que refleja principios del método científico, que es fundamental para la epistemología científica. Para complementar lo que estás planteando, también Darwin proporcionó unas evidencias empíricas y una justificación en su libro El origen de las especies para respaldar sus argumentos sobre la evolución por selección natural. Esta evidencia incluía observaciones y variación en las poblaciones, la adaptación del medio ambiente y la comparación de las características armónicas entre estos. ¿Qué tal si le damos una conclusión sobre todo lo que hemos hablado y abarcado hasta ahora? Ok, bueno, el origen de la especie, tal como la describió Darwin, no solo contribuyó significativamente a nuestra comprensión de la biología, sino que también influyó en la epistemología al demostrar cómo se adquiere y validar el conocimiento científico a través de la observación, la experimentación y el análisis racional. Esto es lo que nos habla Darwin sobre su teoría. Esa es una pequeña conclusión del tema, y ahorita vamos a compartir un poco más sobre cómo nosotros como docentes implementaríamos la biología desde el punto de vista de la epistemología y cómo trabajaríamos también lo que es la interdisciplinaridad en la escuela. Ahora que mencionas la enseñanza de la biología desde la perspectiva epistemológica, implica comprender y transmitir el conocimiento científico de manera reflexiva y crítica, considerando tanto los fundamentos teóricos como el contexto histórico, cultural y cómo se desarrolla la disciplina. Los docentes pueden adaptar diversas estrategias pedagógicas para lograr este enfoque, que incluyan la promoción del pensamiento crítico, la exploración y diferentes paradigmas científicos para el fomento de esto. Hablamos con un docente de la Escuela Normal Superior de Corozal, quien nos compartió un poco sobre qué es la interdisciplinaridad, ya que esta rama se implementa aquí dentro de esta escuela. Y bueno, otra estrategia importante que también nos comentó fue cómo fomentan los docentes aquí en la Escuela Normal Superior de Corozal, cómo conectan la biología con otras disciplinas, como la filosofía, la historia, la sociología y la ética. Bueno, esta puede ayudar
a los estudiantes a comprender cómo el conocimiento científico se construye en un contexto más amplio y cómo está influenciado por diferentes formas de pensar y de investigar. A continuación, el profesor Jaime Garrido, quien nos va a compartir un poco sobre su conocimiento y su experiencia que ha vivido dentro del contexto de la interdisciplinaridad. Adelante. En la Escuela Normal de Corozal se vienen implementando unos procesos a raíz de la pandemia. Tocó hacer algunos ajustes en lo que tenía que ver con las tareas de los muchachos, ya que al finalizar cada semana se generaban más de 30, 40 tareas con los muchachos. Entonces decidimos iniciar un proceso interdisciplinario bajo los postulados de Edgar Morin y de los postulados de Sergio Tobón. Es así como un proceso interdisciplinario se inicia aquí en la Escuela Normal, tomando como eje central la práctica pedagógica investigativa para que dinamizara todos los procesos y todas las disciplinas que se orientan aquí en la clase, en este programa, tengan la posibilidad de vincularse efectivamente a unar esfuerzos y vincularse efectivamente hacia ese macroeje. La posibilidad que le brindaba al estudiante era que se generara una tarea o una actividad por campo de formación. Es decir, que al finalizar la semana los muchachos tendrían tres actividades y esas tres actividades eran socializadas en un proceso de evaluación. En el primer semestre se optó por una relatoría, en el segundo semestre un ensayo argumentativo, en el tercer semestre ponencia, cuarto semestre ponencia y en el quinto semestre un artículo de referente bibliográfico. Esas tareas indudablemente que eran socializadas y se evaluaban en colectivos de trabajo. Esto ha beneficiado mucho al estudiante porque se ha descargado de tanta actividad, de tanto academicismo y hemos puesto a dialogar las disciplinas. Las disciplinas aquí en la Escuela Normal se establecen a través de sinergias entre ellas y se da el diálogo de saberes. Profe, como última pregunta, ¿se puede decir que la interdisciplinariedad es como una estrategia de aprendizaje? Bueno, la interdisciplinariedad, al interior de ella se presentan muchas estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al tratar de buscarle solución a un problema, cada disciplina va a empezar a aportar según la visión que ellos tienen y según la didáctica que ofrece cada disciplina. Entonces, en ese orden de ideas, escogimos unas actividades en las cuales cada disciplina hacía su aporte, un aporte muy importante, pero al interior de la interdisciplinariedad se crean otro tipo de estrategias, ¿ya? Entonces, el mismo Sergio Tobón nos habla de interdisciplinariedad como la posibilidad que nos brinda de solucionar problemas que se presenten en las realidades de los muchachos y articularlas con este tipo de conocimiento para que los aprendizajes sean más significativos. Entonces, la interdisciplinariedad pues la tomamos nosotros como una alternativa para mejorar los procesos académicos que se venían brindando en la escuela y no trabajar de forma segmentada, aislada, cada quien por su lado, sino que establezcamos comunidades de aprendizaje. En el caso de las ciencias naturales, ¿cómo se puede implementar la interdisciplinariedad? Bueno, muy importante porque, por ejemplo, aquí en Corozal, que tenemos el problema del arroyo grande de Corozal, podríamos traer ese tema al aula de clase y lo podríamos trabajar de forma multidisciplinaria, de forma pluridisciplinaria o de forma interdisciplinaria, como nos lo da Sergio Tobón. ¿Cómo podríamos hacer interdisciplinariedad, por ejemplo, con ese tema del arroyo grande? Reunirnos todos los docentes, buscar entre todos la solución para que
o sea, buscar las estrategias para que el muchacho plantee las posibles soluciones ante el problema de la contaminación del arroyo Grande de Corozal. Entonces, por ejemplo, llegaría el docente de matemática y haría un diagnóstico para verificar cuáles son los agentes contaminantes en ese arroyo grande. Vendría el profesor de natural y buscaría las mejores alternativas para descontaminarlo, para preservar el ambiente. Vendría el de castellano a hacer unas construcciones, oraciones referentes a la conservación del medio ambiente. Es decir, que cada quien aportando a partir del diálogo de saberes, aportando buscando las alternativas de solución, pero todo se lleva como un proyecto de aula, se lleva al aula de clase para que el niño tenga la posibilidad de construir un aprendizaje significativo a partir de un problema real. ¿Ya? Y esto ha sido todos los temas abarcados sobre la biología, la epistemología, el origen de la especie y su evolución en este podcast. Nos vemos hasta la próxima.